blancos han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. El lagarto está llorando, el lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos. Un cielo grande y sin gente, monta en su globo a los pájaros. El sol capitán redondo lleva un chaleco de raso. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta, con delantalitos blancos. Mirad los que viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo están llorando. El lagarto está llorando. Uy, buenas noches. Arrancamos con El lagarto está llorando de Federico García Lorca. Creo que es una de las primeras poesías que aprendí cuando era chiquitica. Grandioso, grandioso, El lagarto está llorando. Federico García Lorca, ya vamos a preguntarle a nuestra querida invitada a ver si, qué pasó con esta poesía de Federico García Lorca, sus referentes, su musicalidad, etc. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos a Letras Palpitantes. Les saludamos Tania, Giovanni, yo amo leer. Un gusto estar con ustedes en este martes donde seguimos vivitos y coleando, como saben decir por ahí. Así que estamos contentos, sobre todo con nuestra gran invitada, Sandra. Pero antes, pasemos a los auspiciantes. Antes de presentarle a Sandra, pasamos con los auspiciantes. Eso es. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Ojo al lado, productora audiovisual, tiene talleres de edición de video y tienen ya nuevas inscripciones para el mes de agosto, así que no duden en inscribirse. Además, les pueden ayudar con todo lo que es transmisiones en vivo y diferentes de estas cosas técnicas, tecnológicas que nosotros no sabemos mucho. Vayan, donde Ojo al lado. Para que nuestras transmisiones no salgan así como movidas, que pasa un accidente, otro accidente. Llamen a estos números, ¿no? 0987-493888. Mosaico Espacio con su nueva plataforma en línea, donde podrán encontrar al momento cursos vacacionales en diferentes áreas para niños, niñas y jóvenes y adolescentes y jóvenes. Pueden visitarle en www.mosaicoespacioonline.com. Ajá, igual ya están con las nuevas inscripciones para el mes de agosto, así que aprovechen en estas vacaciones. Y ahora, Mousse and Cake, nuestro auspiciante delicioso. Los mejores postres en Quito. Hay mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake, deliciosos postres. Además, les digo, no son demasiado dulces, son exquisitos. Pueden llamarlos al 099-276-5585. Mousse and Cake. Y queremos agradecer también a CESA, Cerraduras Ecuatorianas, empresa líder en la comercialización de productos para el sector de la construcción y la industria del mueble. Agradecemos a Maribel Dávalos, presidenta de CESA, por acompañarnos también en Letras Palpitantes. Y ahora sí, redobles, como decimos todas las invitaciones, redobles imaginarios, porque la imaginación siempre está presente en Letras Palpitantes también. Y tenemos, amigos y amigas, a Sandra de la Torre. Un fuerte aplauso así para recibir a Sandra de la Torre. Muy bien. Sandra de la Torre Veras, nació en Quito en 1971, poeta, narradora, guionista, editora. Estudió comunicaciones en la University of Northwestern de St. Paul en Minnesota. Integró los talleres literarios de Flaxo, Ecuador, y de la Universidad Andina Simón Bolívar durante 20 años. Enseñó las asignaturas de guión y producción dramática a nivel superior. ¡Wow! ¡Qué emocionante esto! A ver, conocer sobre tu biografía. Además, dicta talleres de escritura creativa para niños y adultos, es guionista freelance, ha publicado, entre otras obras, El hueco en el zapato, que recibió el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero en el 2012. Cuando cierro mis ojos, 2013, el poemario sonoro Otoño en Zona Tórrida, 2014,
Alma de Trapo, 2015. Tormenta de Arroz, un libro que queremos mucho, en el 2017. Recibió el premio Darío Guevara Mayorga y en el 2020 fue nominado por Ecuador al catálogo IBI. También ha escrito La Vuelta del Paraguas. Este aún no se publica, ¿verdad? No. Pero es un cuento que nos encanta, nos ramavilla. La Vuelta del Paraguas es un cuento ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 2017. Ha publicado también Andinismo en la Azotea con la editorial Buenos Aires Poetry 2019. Niños de Agua, que recibió el Premio Internacional de Literatura Infantil Libreza Julio Cova 2018 y el Premio Darío Guevara Mayorga en la categoría cuento en el 2019. Sus textos se han difundido en revistas especializadas como Círculo de Poesía, Otro Páramo, La Raíz Invertida y más. Con todo esto queremos saludar y dar la bienvenida a Sandra de la Torre Guarderas. Hola, muchas gracias. Hola, Giovanni y Tania. Me encanta que ustedes me hayan sacado de la soledad, del aislamiento, para traerme a su precioso programa de Letras Palpitantes. Gracias por haberme invitado. Qué lindo. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y claro, decíamos que Federico García Lorca, iniciamos con El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. ¿Qué pasó con eso? Mira, no sé qué es karma o qué, pero yo tengo ahorita en mi velador, tengo un libro de grueso, que es la obra completa de Federico García Lorca. La estoy leyendo, yo creo que tendría que decir releyendo, pero la estoy leyendo de principio a fin y me estoy encontrando con maravillosos poemas que son, yo pienso, para niños, para adultos. Ahí está todo en esta obra completa de Federico García Lorca, y lo que más me ha fascinado hasta el momento en el que estoy ahora es ese ritmo, es esa música que tienen los versos de Lorca. Casualidades de la vida haber arrancado con Lorca. Y vamos a ver, ¿Lorca viene también desde tu infancia? No. ¿Queremos pensar ahora? No viene Lorca desde la infancia. No viene Lorca desde mi infancia. Más bien ese es en la edad adulta que lo conozco. Sí, en mi infancia, mira, tenía a Rubén Darío, que era uno de los poetas preferidos de mi padre. Entonces, eso la princesa, esa de la Margarita de baile, esa es un poema que me fascina, que me ha acompañado durante toda mi vida y que cuando tuve niños también yo les leía y les recitaba de memoria a mis hijos y ellos se la aprendieron de memoria. Otro de los autores maravillosos para mí, ecuatoriano, era Gustavo Alfredo Jácome. No sé si ustedes se acuerdan de ese poema que dice: por el monte arriba, en la verde fronda, muchos conejitos juegan a la ronda. Los conejos blancos y también los grises, a la rueda, rueda, juegan muy felices. Y así. Gustavo Alfredo Jácome era otro de los grandes autores que me acompañaron durante toda la infancia. ¿Era tu padre el que llevaba la poesía a casa? Mi padre no solo que nos leía poesía y llevaba la poesía, sino que escribía poesía. Entonces, él se inspiraba siempre en las hijas y hacía los poemas y luego nos leía. Nosotras éramos las primeras lectoras. En su época, mi padre ganó algunos concursos literarios, pero se retiró de la literatura muy joven. Entonces, él no pudo, digamos, hacer carrera, porque si él hacía carrera, yo pienso a dónde hubiera llegado. Pero en un momento de su vida decidió dejar la literatura y a mí me dio como una tristeza bien grande, un duelo grande. Pero uno de los poemas, por ejemplo, que escribió mi papá era este que dice: ya no soy niña chiquita de 3 años como ayer y no mojo la camita como ustedes pueden ver. Ya pongo los calzones y las botas en mis pies, pero siento comezones por las medias al revés. Ve, mamá, ya estoy crecida, pronto tengo invitación para andar en la movida cuando haya vacación. ¡Qué bien! Esos poemas nos leía cuando éramos muy chiquitas y realmente yo, me imaginaba que yo era la protagonista de esos poemas. Había otros que sí eran dedicados específicamente para cada hija.
Entonces, el mío era la cobija rosadita, porque yo no podía dormir sin tener una cobija rosadita que sonaba, y yo le hacía así, sonaba lindo, y además que se le veía linda la cobija, y mi padre entonces me hizo un poema que se llamaba La cobija rosadita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Era, la cobija rosadita tiene azúcar de algodón, y le cubre a mi camita de los pies al almohadón. Y ahí nomás, no me acuerdo más. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Esto es parte de tu infancia y me imagino que tu padre les habrá escrito desde que nacieron. ¿Qué más recuerdas tú? ¿Hubo cantos también en tu infancia? ¿Hubo la madre, los abuelos, las abuelas? ¿Quién contaba? ¿Quién más estaba ahí presente? Y además, ¿cómo eran estas geografías? ¿Cómo estaba tu casa? ¿Era una casa con libros? Cuéntanos un poco de eso. Mira, Tania, yo suelo decir que yo vivía en una biblioteca de 3 pisos, o quizás era una casa. ¡Wow! No era tanto así, pero la biblioteca de mi papá era una biblioteca muy llena de libros muy viejos también, bastante maltratados. Y creo que mi papá se defendía diciendo que solo los libros buenos llegan a viejos. Entonces yo decía, oh, tengo muchos libros buenos en esta biblioteca. Pero era maravilloso eso. Tú me preguntabas quién más estuvo en el canto o en la poesía. Y yo te puedo decir que creo que no tenía otros referentes ni otros, no había otros cantos. De pronto mi mami seguramente me cantó Canción de Cuna, pero yo no lo recuerdo. Yo recuerdo solo los poemas de mi padre. Entonces, mi papá también cantaba Para que se duerma mi hermana menor, y él le cantaba Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí, esa canción famosa. Eso le cantaba a ella, siendo ella una bebé y yo una niña más grande. Entonces, esos cantos siempre venían de mi padre, me parece que él era. Y esa biblioteca de la que yo te hablo, encontraba yo un montón de tesoros escondidos ahí. Y creo que me los encontraba también a destiempo. Una vez, cuando yo tenía como 10 años, yo me encontré el libro 100 años de soledad. Entonces ese era un libro muy grande, muy grueso para mi edad, olía muy rico, era nuevo. Entonces yo dije, no, yo tengo que leer este libro, porque ¿qué puedo hacer si no? Si está aquí, está en la biblioteca de mi papá. Entonces me lo leí de principio a fin. Y recuerdo muy bien que lo que hacía a esa edad de los 10 años, que no entendía realmente lo que estaba ocurriendo en la novela, pero entendía que había muchos aurelianos. Muchos aurelianos, buen día. Y entonces cada vez que aparecía un nuevo aureliano, buen día, yo hacía fiesta. Ya tengo otro aureliano, buen día. Ya tengo otro. Y de vez en cuando me iba a consultar la genealogía de la familia y buscaba a los aurelianos. Aquí está otro y acá. Y no entendía realmente nada, pero yo creo que el inconsciente mío entendía algo. Entonces, lo único que se me quedó de esa lectura era que algún día yo iba a escribir misterios tan intrincados como los que había leído en ese libro. Y eso es lo que se me quedó a los 10 años. Pero tu padre te recomendaba algunos libros también, o claro, ya con esa maravillosa con esa cosa maravillosa de compartir la poesía, hizo un buen trabajo, y aparte de eso también te recomendaba los libros que tenía ahí, o les permitía que indaguen, que investiguen. Eso es lindo porque había de las dos cosas, ¿no? Yo iba, me acuerdo en la noche, cuando mi padre estaba leyendo, revisando, él era maestro de colegio, revisaba muchos exámenes, preparaba clases, entonces yo iba despacio en la noche y le decía, estoy aburrida, quiero leer, ¿qué puedo leer? Y siempre era, ¿qué puedo leer? Como algo como desesperante, ¿no? Entonces mi padre buscaba entre todos sus libros algo que fuera apropiado para mí, y a veces me decía, sacaba los cuentos de la selva, ¿no? Y decía, quiero que califiques, que me pongas muchos cruces, más en los que más te gusten y menos en los que no te gusten mucho, y tú vas a calificar estos cuentos. Entonces yo me sentía como
con un poder sobrenatural para calificar los cuentos del libro. Y me iba pues muy feliz a revisar esos cuentos y a leer, pero también ocurría que yo iba solita sin preguntarle a mi padre y me iba a buscar tesoros. Entonces, una vez también me encontré, eso sí, ya fue a la edad de unos 12, 13 años, el libro de Medardo Ángel Silva. Era un libro que estaba, la poesía de Medardo Ángel Silva recopilada, y yo empecé a leer y leía en voz alta y con mis hermanas nos empezamos a aprender hasta de memoria los poemas y íbamos con mi papá y le decíamos, mira lo que nos encontramos, y mi padre se sabía de memoria, entonces él también disfrutaba de los poemas que nosotras le íbamos a leer. Entonces era una especie de búsqueda de tesoros y al mismo tiempo de recomendación de lecturas. Qué maravilloso, me encanta este compartir, porque claro, su padre les dio tanta poesía que para él recibir la poesía leída por ustedes debe haber sido una cosa que le iban endulzando el oído. Pero se encuentra una motivación especial también. Muy interesante esto que hace tu padre, que te entrega un libro y te dice, bueno, pon lo que te guste y lo que no te gusta. No te dice en un momento dado, pon el resumen del libro, qué es lo que entendiste, sino califica esto, ¿no? Sí, y te digo una cosa, eso también era justo lo que mencionas, es importante, Giovanni, porque no las 4 hermanas, somos 4, no las 4 hermanas leíamos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, yo era la que leía mucho más de las 4 hermanas, pero ellas también leían y a su momento ya nadie jamás se le obligó a leer. Eso es algo hermoso, ¿no? Cada una pudo disfrutar de cuando quería leer y lo que quisiera leer. Entonces yo era de esas que no estaba conforme con lo que tenía para leer y siempre iba a pedir más y más, pero eso era solo yo. Ya, y no pasaba nada si la otra no pedía para leer, está en su libertad. Entonces, eso fue muy, muy interesante. Eso es una gran recomendación, no obligar, sino que cada uno vaya. Es que ya eras desde pequeña una lectora autónoma. ¿Tú sabías si a los 10 años leíste 100 años de soledad? Por favor. Sí, eso me leí en secreto. No, digamos que no puedes hacer quizás alguna diferencia entre los lectores que marcaron tu infancia y los que marcaron tu adolescencia, ¿o sí? ¿Qué fuiste encontrando también al crecer? Porque si a los 10 ya leíste 100 años de soledad, ¿qué fuiste encontrando al crecer en esa biblioteca? Bueno, en la infancia yo quiero dejar bien lindo, bien clarito también a José Martí, que era otro de los maravillosos, Los zapaticos de rosa, por ejemplo. Ese ritmo, esa profundidad, ese interés en la parte social, era algo que creo que mi padre también me comunicó muchísimo. Por ejemplo, los cuentos de mi papi había uno que me escribió a mí. Imagínate que yo era una de esas niñas que quería zapatos, pero no tenía zapatos muchos. Yo incluso mi primer libro de poesía es El hueco en el zapato. Y está dedicado a mis zapatos de niña y a su perturbador hueco por donde me asomé al deseo. ¡Wow! Entonces, ya imaginarán que yo no tenía muchos zapatos, entonces siempre quería zapatos y yo era una de esas niñas que quería esos zapatos rojos de charol con hebilla dorada y con taquito, y tenía bien claro lo que quería, pero nunca tuve los zapatos rojos. Entonces tuve un cuento a cambio de eso, un cuento que mi padre escribió que se llamaba Los zapatitos saltarines. Y ese cuento trataba pues de una niña que quería zapatos y que además de querer zapatos era muy orgullosa. Y un día le compraron sus hermosos zapatos y ella estaba muy vanidosa, pero en la noche los zapatos escaparon de la caja y se fueron a buscar a una niña que no tenía zapatos y se quedaron con ella. Entonces la otra niña que, ay, mis zapatos, lloraba y todo, pero al otro día al descubrir que esos zapatos eligieron otros pies, no le quedó más que aceptar esa realidad. Entonces, ese tipo de historias eran las que fascinaban a mi padre y no sé si él tenía mucho, él también interés en la parte social. Era una persona muy, muy dada
a la gente que menos tenía, era su ideal también. Entonces, eso me comunicó con también los autores que compartía con nosotras, ¿no? Con sus hijas. Ah, y en la adolescencia, entonces. En la adolescencia vino Mario Benedetti, la poesía de Benedetti, ya saben, era, ¿qué más podría decir? Las novelas, las que nos mandaban una que otra en el colegio, porque yo estudié físico-matemáticas. Entonces, como estudié esa carrera, me quitaron todas las lecturas, pero entonces yo leía, no es que me quitaron en casa, sino en el colegio. Claro, sí. Las lecturas que yo quería no me daban, entonces buscaba, siempre busqué. Ahí estuvo Juan Salvador Gaviota, ahí estuvo Los Miserables también, me acuerdo que eran en lecturas de juventud, de adolescencia, yo no era juventud, era adolescencia. Y así pasaba, las lecturas de la adolescencia no eran tan fundamentales para mí como las de la infancia, no sé por qué, sino más ya la de la vida adulta, donde yo misma pude elegir. Y ahí está Cortázar, 100% Julio Cortázar, con su Rayuela, con sus cuentos del bestiario, con todos los cuentos de Cortázar. Yo recuerdo que la novela Rayuela no leía las últimas páginas. De ahora me falta leer, no sé si son 20 o 30 páginas, porque tengo tanta tristeza de terminar de leer ese libro que no lo voy a leer y que cada vez que puedo me leo un pedacito más. Pero claro, ya me había leído toda la novela, si no me queda una cosa muy chiquita y solo por locura, pero es como una especie de homenaje que hago porque yo creo que fue el asombro de este autor, ese asombro de la risa, del humor, de sacarnos del cuadrado y dejarnos jugar. Eso a mí, yo lo valoré inmensamente porque la literatura casi siempre es vista como algo serio, algo profundo, algo hay que ponerse con las cejas fruncidas. Y Cortázar me hacía ver que la literatura necesita complicidad, que necesita juego, que hay otras maneras de salirse de todo. Entonces, yo le agradezco muchísimo. Él fue una de las grandes influencias que tuve en la etapa de la juventud. Uh-huh. Yo quiero regresar, si tú me permites, Tania, a la niñez nuevamente. Uh-huh. Porque digamos que la poesía era un juego para ti. Sí. A lo mejor los adultos que están mirando el programa dicen, pero esta niña no tenía vida, o sea, se pasaba solo leyendo poesía. Y en ese sentido, la relación con el juego, con la poesía, ¿había alguna relación, ese sentido de compartir con tus hermanas, con el padre? Realmente era un juego. En el momento que salían todos en familia y compartían los poemas, en el momento que te daba un libro tu padre, era un juego realmente, no era un aislamiento en tu casa. No sucedía que las niñas estaban en su habitación encerradas, todas místicas, como tú dices, ¿no? Porque hay esa asociación también, que la lectura también nos da soledad, sí, como también. Claro, sí, pero es una cosa seria, ¿no? Muy así. ¿Cómo era ese sentido del juego ahí? Mira, yo recuerdo a mi padre cuando alguna vez nos contaba, él ni siquiera se ponía en una posición seria, sino que, por ejemplo, agarraba el libro y decía: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Y ahí nos ponía, este era un rey que tenía un palacio de diamantes. Y él mismo interpretaba el palacio y los elefantes. Entonces, yo veía a una persona feliz que estaba al lado mío. Yo veía cómo él, yo miraba sus ojos, él tenía ojos verde azules, mi padre ya falleció y siempre me acuerdo de sus ojos. Y sus ojos tenían una pasión, una alegría cuando nos contaba un cuento, cuando nos leía un poema o nos interpretaba un poema. Entonces yo decía, él es feliz con esto, o sea, yo quiero ser feliz como él cuando yo lea o cuando yo escriba, porque yo escribía calladito cuando tenía 8 años, no enseñaba a nadie lo que escribía, pero escribía porque pensaba que mi padre era feliz cuando hacía eso. Él era una persona muy flemática, no
no expresaba mucho, pero cuando leía o cuando decía la poesía, yo le veía feliz. Entonces, la verdad es que sí, era totalmente un juego eso de compartir de los cuentos y de los poemas. Entonces, ya más grandes ya había la soledad, ahí sí había un poco el aislamiento para leer, ¿no? Eso ya es. Claro que sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es eso de que escogiste el bachillerato en físico-matemáticas y después estudiaste comunicaciones? Quiero saber. Porque me fascina la física, porque la física, la matemática, la geometría analítica, todas esas ciencias son maravillosas para mí, son un juego para mí, me fascinan. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio, yo me gradué en el Manuela Cañizares, la carrera de físico-matemática era tirar a matar, era tirar a matar. Tú podías pasar haciendo problemas de física todo el día hasta las 11, 12, 3 de la mañana, si era necesario, porque mandaban demasiada cantidad de problemas. Pero a mí no me importaba nada, yo feliz, yo conseguía la respuesta y era muy, muy feliz. Entonces, cuando pasó el tiempo, incluso ingresé a la Politécnica Nacional, estuve todo el primer año ahí y me exoneraba en las materias, yo estaba muy feliz, pero llegó un punto en el que algo me tiró desde adentro y decía, toda mi vida va a ser así en esto, y la literatura y las lecturas, porque esa era mi otra pasión, siempre fue mi otra pasión. Y yo en ese momento hice una decisión de salir de mi Politécnica, y cuando salí de la Politécnica hice un duelo porque para mí era muy triste haber salido de ahí y de dejar estas materias hermosas. Y cada fórmula, cada problema resuelto, luego yo lo relacioné con escritura de poesía. Yo siempre pensé que la escritura de poesía era como resolver un problema físico o de geometría o de lo que sea, de estos problemas intrincados que había que buscar la manera. Esa es la poesía, decía yo, porque hay que buscarle, aunque fuera una cosa chiquita, es como una fórmula. Entonces, para mí, yo siempre digo, la física me llevó a la poesía. Eso es nuevo, me encanta también pensarlo así. Sí, también pensar a los maestros que nos miran cuando damos los talleres también, y deben ser tus experiencias igual, Sandra, que el maestro de matemáticas o el maestro de química o de física, cuando damos los talleres de lectura, de mediación lectora, dicen, no, es que yo doy matemáticas. No, no se junta, ¿no? La literatura con las matemáticas, no se junta la literatura con la física. Y está demostrado que sí se juntan, que siempre están ligados. Y a mí me parece fabuloso lo que tu experiencia, en el sentido también que en la niñez tu cerebro hizo diferentes conexiones como para prepararse a descifrar esas fórmulas, porque la poesía también es descifrar fórmulas. Claro. Descifrar, porque la poesía no te dice todo, más bien te pone la entrelínea de algo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que pasa también en las matemáticas, que siendo un juego también te ponen la búsqueda de ciertos resultados lógicos. Entonces, claro. Genial por compartir experiencias. Saludos, Sandrita. Analía Sabo dice, gracias por esta iniciativa. Eliana Guerra dice, gracias por llevarnos a nuestros hermosos recuerdos de la infancia y adolescencia con la cálida compañía de Sandra de la Torre Guarderas. Gracias también, Eliana, por esto. Alejandra Imbaquingo dice, hacen un gran equipo, lindo trabajo. Tengo también Alicia Valle, la querida Alicia dice, siempre gracias amigos por regalarnos espacios donde conocemos más a los escritores queridos y nos llegan al corazón. A ver, tengo, Silvia Brito, nuestra querida Silvia dice, el amor por las letras, qué hermoso escucharles, felicitaciones a los tres, un abrazo para la Silvita. Gracias. Y Verónica Oviedo te envía un abrazo, Sandrita, dice. Qué linda, Vero, un beso a Vero, ella también es escritora. Sí. Un abrazo para Verónica. Y ahora tenemos nuestro espacio del libro recomendado de la semana. Este libro, recuerden ustedes, en la librería El Oso Lector, especializada en literatura infantil y juvenil, auspicia este espacio de El Recomendado de la Semana. Y hoy traemos
Cuentos de la Madre Tierra. Me van a perdonar mi francés, pero lo voy a leer así. Este libro es de Roland Causset y y Jean-Luc Bessinet. Ay, perdonen este francés. No busqué los nombres para ver cómo se pronunciaba, pero este libro tiene unos cuentos maravillosos. Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha sobrevivido gracias a la generosidad de nuestra Madre Tierra, que nos ofrece alimento y refugio. Y sin embargo, el hombre a menudo ha actuado de forma desconsiderada, como si fuera dueño y señor de todos los recursos naturales y de las otras especies que conviven en el mismo planeta, hasta el punto que nuestra amada Tierra tan hermosa, tan azul y tan frágil se ha visto amenazada. En este libro hay 9 relatos provenientes de los 5 continentes, que son en realidad 9 lecciones de ecología que nos invitan a respetar la naturaleza, el cielo, la tierra y el mar, los animales y las plantas, al tiempo que nos transmiten una sabiduría ancestral. Es de Editorial Juventud, Cuentos de la Madre Tierra, y lo pueden encontrar en El Oso Lector, que ya está atendiendo, ya abrió sus puertas, pero ustedes igual pueden seguir haciendo sus pedidos por teléfono, por WhatsApp, por las redes sociales, y hacen envíos a todo el país. Así que recuerden, libros maravillosos en El Oso Lector. Nuestra librería favorita y con nuestra librera favorita. Bien. Déjanos revisar, hay algunos otros saludos. Así. Igual. Silvia Karina Intriago dice: saludos a todos y muchas bendiciones. Gracias. También nos está viendo Narcisa Taco. Y yo quiero leer esto. Viene de La Poética de la Infancia de Yolanda Reyes y dice: y aunque leer literatura no cambie el mundo, sí puede hacerlo más habitable. Porque el hecho de vernos en perspectiva y de reconocernos en la experiencia de otros contribuye a abrir nuevas puertas para la sensibilidad y el entendimiento de nosotros y de los otros. Este espacio nos permite un poco eso, vernos en las experiencias de nuestros invitados, de nuestras invitadas, y hoy muchos nos sentimos reflejados en lo que nos has contado sobre tu infancia y tu juventud. Sandrita, permíteme decirte, Sandrita, esa costumbre que tenemos nosotros de decirnos así, es el cariño, no es un irrespeto. ¿Consideras tú que los niños y las niñas viven en un estado poético permanente? Para mí los niños, las niñas, pues, tienen una mirada totalmente original, fresca, silvestre, salvaje, digo yo. Y es una mirada que hay que cuidar, porque es una mirada llena de asombro, llena de... Mira, te cuento algo, una sobrina mía, Carla Natalie, tiene 5, casi 6 años tiene Carla. Estaba viendo la película de Tiburón con sus padres. Ustedes saben cómo es esa película de Tiburón. Y pues ya saben que también el tiburón estaba atacando a hombres, mujeres que estaban, no sé, en el bote. Era una cosa un poco salvaje, ¿no? Pero ella estaba enfocada en los ojitos del tiburón y le parecían muy tiernos y le parecían ojitos negros, y de tal manera que cuando llegó al final de la película y mataron al tiburón, ella entró en llanto, en un mar de lágrimas, porque decía que no tenían que haber matado así al tiburón. Y bueno, esas son cosas, son miradas, ¿no? Son miradas de los niños, de las niñas, que son frescas, que no están metidas. Yo le decía a su mami, que es Tatiana, le decía, mira, no se dejó llevar ni por esa lógica hollywoodense de las películas y los guiones en donde te dicen quién es el protagonista y uno tiene que estar a favor de él, ¿verdad? Ella agarró el camino de la libertad, el de agarrar quizás su personaje, en este caso el tiburón asesino, pero ella tenía otra lectura. Y bueno, la mirada de los niños es una mirada poética, porque es original, es fresca, porque nos descuadra. No sé si ustedes tienen niños chiquitos cerca, a veces dicen cosas que nos sacan de todo y uno se queda sin habla casi. ¿Qué me está diciendo? Y es porque ellos tienen esa frescura. Y yo siempre digo esto, y ojalá nos esté mirando algún maestro, alguna maestra en la escuela. Yo siempre digo que tenemos que tener cuidado en la escuela de no dañar
ese estado perfecto y precioso de la poesía de los niños y de la libertad de los niños. Entonces, tan solo el hecho de decirles, mira, no se escribe así, se escribe el sujeto, después el verbo y después el complemento, no sé. Yo sé que es importante las reglas, pero no siempre. Y entonces debe haber momentos también en la escuela, en la vida de la escuela para los niños y niñas, en donde hay la libertad como prioridad número uno, la originalidad, la frescura en el lenguaje. Entonces, a los niños se les amaestra casi, se les encasilla en un cuadrado donde calzan todos. Y yo estoy muy rebelde contra eso. Cuando alguna vez tenemos un taller de poesía o de escritura con los niños, siempre les digo, a ver, en este taller quiero pedirles una cosa muy, muy importante. Y me dicen, ¿cuál es? Quiero que nadie aquí escriba bien. Y entonces me quedan mirando, ¿qué pasa? Sí, no quiero que escriban bien, porque bien es una categoría ahora muy venida menos ya. Bien es estar en la norma, es estar no sé, en donde todos te ubican y dicen, esta tiene una excelente redacción, ¿no es cierto? Entonces, yo les quiero librar un poco a los niños de eso. Claro, los niños construyen estas metáforas también, decíamos con Tania, claro, no lo saben, ¿no? Aún no llega todavía esta definición de qué es una metáfora, pero ellos le ven a la luna y sigue siendo un queso, es un plato redondo, o se animan a pintar un caballo color rosa, o también le ponen a una gallina de 4 patas. Entonces, esa es su forma también de crear poesía y un mundo fantástico. Y como tú dices, en la escuela muchas veces, no, pues un caballo no es de color rosa. Un caballo puede ser negro, blanco o a lo mejor blanco y negro, pero rosa, ¿no? Sí, es tremendo. A mí me sorprendió ahora que decías un caballo, un niño en un taller de poesía. Recuerdo que estábamos en un ejercicio y les damos como el tiempo, ¿no? Para que ellos tranquilamente escriban a su ritmo. Y este niño decía, yo me voy a dar una vuelta. Bueno, anda a dar una vuelta, no te preocupes. Entonces iba a dar una vuelta y como era en un jardín abierto, entonces estaba cerca de unas flores y su metáfora, él estaba intentando describir un caballo, justo describir un caballo. Después regresa, se sienta y cuando yo leo lo que había escrito, decía, no me acuerdo exactamente cómo, pero la metáfora que él había utilizado es un diente de león. Un diente de león cuando soplas y sale volando la semilla, era el caballo blanco que volaba. Wow. Y entonces yo dije, Dios mío, este niño, qué belleza. Ningún adulto quizás, pero él en su libertad, ¿no? Y también me he topado que cuando estoy en algún taller, los niños más chiquititos, los que tienen 4 años y no saben escribir, son los que mejor escriben. Porque, claro, ellos le dictan a alguien adulto que pueda escribir, pero son sus ideas las que realmente están ahí más libres, ¿no? Más frescas. Tú como escritora, Sandra, ¿cómo haces para encontrar estas diferentes voces? ¿Cuál es tu lugar de enunciación cuando piensas en lo que vas a escribir? ¿O no hay diferencia? Solamente lo escribes y después lo miras si será para niños, para jóvenes, para adultos. ¿Cómo te sitúas tú? Eso es muy interesante y gracias por esa pregunta, porque como tengo algunos registros en donde estoy viviendo, siempre digo vivo en un cuento, vivo en este poema, de acá ahora me paso acá a la novela o qué sé yo. Entonces estoy viviendo en estos registros distintos. Yo no me preparo para ir a uno u otro, solo cuando tengo ese impulso de la escritura, empiezo, ¿no? ¿Verdad? Empiezo, no me importa mucho si es que el lector será un niño, si el lector será un adulto, no me importa mucho al inicio, dejo que esa voz, que esa posesión de lo que está dentro de mí pueda adquirir un cuerpo, pueda adquirir alguna vida. Y después de esa primera escritura, quizás hago una reflexión y digo, este podría ser un texto para niños o podría ser para adultos. Y me ha pasado muchas veces, justo están editando un cuento mío en Chile
Ese cuento iba a ser un libro álbum muy hermoso, están ahorita ya ilustrando, es una cosa linda que ocurrió en esta pandemia. En medio de toda tristeza siempre hay alguna alegría también. Entonces, allá, cuando leyeron este cuento, se llama La caja con lazo. Y nunca pensé que hubiese sido un cuento como para niños chiquitos o qué sé yo, pero cuando allá lo leyeron las editoras dijeron, pues este va a ser un libro álbum y va a ser un libro para niños y va a estar ilustrado. Entonces, para mí fue maravilloso. Este es un poco más complejo el cuento, por eso es que yo nunca me lo imaginé para niños, ¿no? Para niños pequeños. Entonces, tengo ese registro de escritura en el que primero tengo que soltar y después los editores son los que reflexionan. ¿Ves? ¿Será para un público? ¿Qué tipo de público será? Sí. ¿Cómo te ha sostenido la poesía en estos momentos, Sandra? Ay, la poesía ahora en estos terribles momentos, mira, yo me he sostenido un poco más, ¿no?, de la poesía y de la filosofía. Hubo al inicio de la pandemia que me leí todos los pensamientos de los filósofos que ustedes saben han escrito algo sobre la pandemia. Ahí estaba el Byung-Chul Han, que es uno de mis filósofos favoritos. El otro era Achille Mbembe, que es un filósofo africano, me parece. No, sí. Entonces había todo y los de Suiza y los de acá. Estas filosofías a mí me parecían muy tempranas como para agarrar un pensamiento ya filosófico concreto, pero ayudaban a analizar qué es lo que está ocurriendo, dónde estamos como seres humanos. Entonces, justamente al inicio de estos meses terribles de pandemia, lo que he hecho es tratar de reflexionar, he hecho la pausa, esa gran pausa en la que estamos todos, y tratar de entender el ser humano, por dónde nos hemos desviado tanto, qué es lo que perdimos en cierto momento. Nuestra mirada se evadió de la naturaleza y del otro. Y justo antes incluso de la pandemia había leído yo el libro En el enjambre de Byung-Chul Han, ese es antes de la pandemia, y ahí se hablaba de estos seres que somos ahora, seres con las pantallas y que no vamos a tener ya manos, seres con dedos que teclean, no con manos, con dedos que teclean y que tocan una pantalla, y no al otro, no a la naturaleza. Estos seres totalmente narcisistas, ¿no?, y inútiles casi en el contacto con el otro. Entonces, para mí tiene mucho, mucho significado este tipo de lecturas ahora en pandemia que nos ayudan a mirar hacia adentro y hacia la humanidad entera, a buscar un camino. Y la poesía, en cambio, la poesía, esa es para todos los tiempos. La poesía, no importa lo que ocurra afuera, no importa lo que ocurra adentro, la poesía es atemporal, esa gran poesía es como ese gran espejo en donde todos nos reflejamos de alguna forma y podemos conocernos y podemos reinventarnos. Entonces, para mí la poesía es absolutamente indispensable en este tiempo de pandemia. Y como estamos con un público que le gusta, que bueno, ahora tienen más preferencia a los niños, ¿no? Ahora en este público de este hermoso programa, ¿verdad? No sé si las principales personas que están mirando tienen más cercanía con los niños. Yo justo leía un libro de poesía, Una extraña seta en el jardín, de Luis Eduardo García, poesía para niños, pero yo les reto a los adultos a leer esta poesía. Y no sé qué va a pasar, porque a mí me pasó algo así, me sacó de todo, me descuadró y dije, estos poemas de Luis Eduardo García, escritos para niños, ojalá los leyeran todos los adultos también. Es que la poesía suele ser compleja, o pensamos que es compleja, pero es muy necesaria. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les dirías? En este programa suelen vernos más adultos, padres, madres de familia, mediadoras y mediadores de lectura, bibliotecarias, docentes también, y muchos otros, gente grande que está interesado en el tema de la lectura, de la escritura. ¿Tú qué les dirías en este sentido? ¿La poesía es compleja?
Mm. Mira, Tania, qué lindo esta pregunta me encanta. Estuve invitada a un festival allá en México en donde el público era de 2.500 personas por auditorio. Wow. Y yo decía, Dios mío, yo pienso que la poesía es compleja y ahora qué voy a hacer. Tengo ahora un público en que no sé si van a engancharse con estas lecturas y eran niños desde los, yo creo, 6 7 años hasta adultos, ya los padres de familia. Entonces teníamos una gran variedad de edades, jóvenes, niños. ¿Qué voy a hacer? Simplemente yo dije, voy a morir aquí, pero voy a morir en el intento por lo menos. Entonces, llevé pues mi libro de poesía para adultos, en este caso era El hueco en el zapato, y compartí los textos, varios textos del libro, pero me quedé completamente fascinada de cómo el público participaba de la lectura. Eran auditorios de 2.500 personas que se reían, por ejemplo. Si el texto tenía algo en el cual se podría uno reír, escuchaba no una risita de la sala, sino escuchaba una risa de 2.500 voces. Y si es que había alguna partecita en el texto que causaba algo de tristeza, se oía, oh. Y yo decía, no sé si esto pasa solo porque estoy en México, solo porque México es una especie de milagro, no sé. Pero después de ese viaje me transformé totalmente. O sea, yo dije, no, la poesía es para todos. La poesía nunca puede ser para un grupo élite. No, no es cierto que la poesía no se la entienda. Quizás de manera lógica está hecha para que no se la entienda totalmente de manera lógica, sino Ajá. intuitiva. Entonces llega la poesía, aunque fuera a los poros de la piel y después no sé a dónde se va, pero realmente transforma, hace algo esta poesía y por eso sí animo a los que están cuidando a niños, a jóvenes, a los bibliotecarios, a tener a mano los libros de poesía, a sacarlos, a desempolvarlos, a cantarlos, a leerlos en voz alta. Y yo creo que de todas, yo soy una lectora de muchísima narrativa también, pero la poesía jamás, jamás me abandona porque ahí hay como esa profundidad, esa cosa increíble. Domingo. María Cristina Ramos menciona y dice, el poema dice un poco y un poco calla, para permitir que imagines. Es eso no dicho, lo que nos magnetiza y lo que nos deja suspensos en su hilo de plata. Eso es la Hermoso. poesía, porque Sí. también creeríamos dentro de esta complejidad que es la poesía o la complejidad que también es la narrativa, Mm. porque también sucede que en los talleres con algunas personas, le hablamos de la poesía, de la importancia de la literatura, de la buena literatura, pero siempre se quedan en la necesidad de ver o de buscar una literatura que les dice todo, Mm. que les dice una moraleja, que cierra el Ajá. camino, que les da, que tiene ciertos valores, que les Mm. condiciona algo, ¿no? En esos momentos hay un desánimo, ¿no? Como parece que también algunos adultos nos cerramos ya en eso, nos encasillamos. Y como no degustamos de la poesía, entonces acudimos a estos referentes más cercanos, ¿no? En donde se cierra el capítulo, hay un final feliz y no nos permitimos pensar y no nos permitimos indagar en eso. Ujú. ¿Qué opinas tú? Es tremendo y muy importante lo que acabas de señalar, Giovanni. Es, yo lo que pediría a todas las personas que están como mediadores, ¿no? Entre los niños, los jóvenes del libro, estas personas abrir la mente completamente y dejar de buscar valores en la literatura. Y no solo los mediadores, yo me voy también a los editores de libros para niños y niñas, ¿no? Tratemos de liberarnos de esa cadena terrible que es la de buscar valores para los niños y los jóvenes. Incluso se han desechado manuscritos maravillosos porque atentan contra este valor o porque mencionan un insulto o porque no son políticamente correctos o porque, yo qué sé, juicios morales a una literatura que tiene que ser absolutamente libre,
y que tiene que caracterizar el espíritu humano, ese espíritu que está conformado de luz y de sombras. Entonces, yo sobre todo me voy para la literatura para mis niños, porque amo ese grupo de lectores. También los adultos no nada tengo que pedir porque ahí hay más libertad, ¿verdad? Hay más libertad, pero para los niños hemos querido construir un mundo en donde no se dice tal cosa, donde no se puede mencionar esta otra, en que tiene que ser también inclusivo, que tiene que ser... Ahora ustedes no pueden imaginarse cuando uno se sienta... Yo me olvido de todo, yo escribo sin ninguna de esas cosas, pero luego esos textos ya no pueden ser editados, ya no pueden ser editados en una editorial que pues tiene este tipo de valores. Y bueno, hay que buscar otra editorial, ya no pasa nada. Pero los niños deben tener acceso a esta belleza literaria que no hay valores, no hay valores, hay otro tipo de riquezas, y no hay didáctica, o sea, la literatura debería estar arrancada por completo de la didáctica. No habría que, yo estoy como un poco hasta en contra de que después de una lectura haya una prueba de conocimientos o de comprensión o qué piensas sobre. Yo creo que el solo hecho de vivir esa aventura de la lectura y de tantos pensamientos que quedan, sentimientos que se van procesando además, no es que en ese mismo instante después de la lectura ya está todo, no. Eso se va procesando incluso en la vida. Entonces, que no le atormenten al niño con un cuestionario de conocimientos o un cuestionario para ver cuál sería el nuevo final de tu historia. Para mí, es como una tortura. ¿Por qué? Si la lectura es libertad, ¿no? Es un disfrute. Es así, compartimos totalmente y sufrimos cuando no se da así. Lo que pasa es que en muchos momentos también hemos trabajado con adultos, con docentes, que toda esta carga de actividades que tienen que cumplir y el currículo y todo, nos dicen que no les da este tiempo para permitirles una lectura libre a sus estudiantes. Es lo que nosotros les pedimos. Por favor, róbenle tiempo a ese tiempo y denles a los niños, a las niñas, a los jóvenes el placer de leer por el gusto de leer y nada más. Tengo más saludos. Nos dice Narcisa Taco, los niños son mágicos. Sí, ya vemos que a Sandra le gusta este público. Carol Alarcón, Sandrita Bella, Janet Martínez nos dice, gracias por este espacio, hermoso aprender con ustedes. Nos felicitan por este espacio, leyendo para todos. Narcisa Taco dice, Dios puede entrar en tu casa, lavé mis manos con jabón y soy puro corazón. Me encanta. Ese es un poema de un libro de Cuando cierro mis ojos, está citándolo. Ese lo escribiste con María Luz Albuja, ¿no? Sí, las dos tenemos autoría ahí compartida, bueno, ella unos poemas, yo otros. Ajá. Y Alicia Valle se anima a recomendar, dice, El árbol que arrulla y otros poemas de Gloria Cecilia Díaz, ilustraciones de Sara Sánchez, de Editorial Panamericana, y también menciona el libro filosófico poético Lecciones de vuelo de Pirco Bainio, de Tule Ediciones. ¿Y cómo te va con esta poesía también de juegos, como la de María Elena Walsh? El otro día pensaba en Gloria Fuertes, ella tiene un poema, Doña Pitu Piturra tiene unos guantes, Doña Pitu Piturra muy elegantes, Doña Pitu Piturra le vienen grandes. ¿Cómo te va con estos? Mira, yo te digo otro, zapatito taca taca, zapatito taca. Catón, toque el toque, taque taca, toque el toque, toquetón. ese era un poema de mi papi. Entonces yo estoy completamente, no sé, con cariño por los poemas onomatopeicos o los poemas que enaltecen esto del sonido, del trabalenguas, no sé. Sí, me encantan. Aún en la narrativa se puede jugar un poco con esos sonidos. Qué lindo. La musicalidad mágica de la poesía, ¿no? Sí, y que claro, en la poesía para adultos ya tiene totalmente, digamos, otros recovecos, ya no son la repetición de palabras o los trabalenguas,
ya son de otra manera. Pero, ¿sabes que estaba recordando a Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas? Lo recordé por lo que tú me mencionabas, lo de la matemática. Él fue matemático, él fue profesor de matemáticas y parte de su obra también fue de matemático. Entonces, él pudo ligar perfectamente bien estas dos áreas de la literatura, la matemática, y él en sus libros, en Alicia, el País de las Maravillas, y en Alicia a través del espejo, tiene poemas que son, no sé si ustedes leyeron el Jabberwocky o el Jabberwocky, que son poemas con palabras completamente inexistentes, son palabras inventadas. Todo el poema está hecho con estas palabras que no existen, y que juegan más bien con el sinsentido, ¿no? Entonces, el sinsentido también tiene pues su lugar ahí en la poesía. Tenemos una última pregunta, me parece. No, en nuestro público va tomando nota y Alicia, que dice muy bien. Sandrita, realmente ha sido un placer, un honor escucharte. Quedamos así apasionados. Personalmente yo sigo queriendo ya leerlo, tenerlo en físico, ese libro de las Dramavillas. Ay, sí, la vuelta del lo espero paraguas. ansiosamente a la vuelta del paraguas. Y claro, el tiempo lastimosamente es muy cortito, ha sido muy cortito, pero quedamos con mucha información, esta información que nos da tu vida también, conocerte a ti y a través de ti también crear estos referentes para los maestros, para los padres y madres de familia que nos miran, que la lectura entra por estas cositas también pequeñas, ¿no? Como encontrarte una casa con libros, con que tu papá venga y te deleite como un poema, como una canción, te susurre algo al oído antes de que te vayas a dormir, y eso va marcando nuestras vidas y hacen de este mundo algo mejor todavía. Gracias, Sandrita, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nada más de que volverte a agradecer, enviarte un abrazo enorme. Sí, me quedo maravillada también con el tema de la poesía, con el magnetismo que dice que tiene la sonoridad de las palabras. Y nada, tus últimas palabras para despedirnos, querida Sandra. Bueno, yo he pasado un tiempo, pero así maravilloso, delicioso, se me ha ido volando y me quedé con todas las lecturas de las narradoras latinoamericanas que quería medio charlar aquí. Pero puedes. Porque tuve un año en la Universidad Andina Simón Bolívar en un curso abierto de literatura en donde leímos a todas las narradoras del boom, se llama el nuevo boom latinoamericano, donde están escritoras muy jóvenes como la ecuatoriana Mónica Ojeda, como Giovanna Rivero, que es boliviana, Paulina Flores, que es chilena. Ahí tenemos a Selva Almada, tenemos a Ariana Harwicz. Digo estos nombres porque quienes están con jóvenes, pues sería bueno que también abran sus puertitas para este nuevo tipo de narrativa que está como revolucionando por asunto de tema y por asunto de género literario, porque los géneros se están resquebrajando, ya no hay un cuento que es solo cuento o una novela que es solo novela. Tenemos como una fusión de los géneros y esa riqueza me parece que los jóvenes tienen que empezar a degustarlo mucho más. Ya en otro momento podemos seguir hablando de esta narrativa, ¿verdad? Que tienen unas temáticas complejas, duras, que muchos padres y madres de familia quizás no quieran acercar a esos libros, a sus... Sí, estoy segura. Sí, las ecuatorianas que tú nombras, también María Fernanda Ampuero, estamos leyendo en este momento de Gabriela Ponce también. Nos parecen que creo que la literatura ecuatoriana cada vez crece y nosotros los lectores disfrutamos muchísimo, ¿no? Claro, necesitamos, también este programa es para este tipo de recomendaciones, muchas gracias, claro, para que se animen también a leer los adultos primero y les pasen a los jóvenes. Particularmente a mí me encanta Mónica Ojeda, recomiendo mucho, pero también tengo la precaución de saber a quién recomiendo. Como recomiendo claro. los textos de Mónica Ojeda. Sí. Quien está buscando valores
de los valores no va a encontrar ninguna belleza de pronto. Pero en cambio a mí me pasó que casi se me desbarata todo adentro pensando en que nuestro mundo es así ahora, ya no falta, ya no hay que caminar mucho para llegar a eso, estamos ya. Y es ese horror de ver al ser humano un poco deformado, ¿no? Pero así es, o sea, es un espejo, es un espejo. Y el dolor, ¿no es cierto? El dolor que los seres humanos han vivido y de alguna forma es lo que nos hace como sociedad diversa. Somos una sociedad tan diversa y es una riqueza, yo la encuentro mucha riqueza. Quería compartirte una anécdota, es que suelo hacer reseñas de los libros que leo, y hice de Pelea de Gallos una reseña y lo publico en el WhatsApp, y una amiga me dice, quiero conseguir este libro, y me quedo pensando porque le conozco a ella y le digo, pero ¿estás segura? Porque, bueno, el libro... comienza a tratar de esto, y yo, no, sí lo quiero, pero estás completamente segura, insistía yo. Bueno, en ese sentido también de conocerles a los lectores también, ¿no? Porque... pero comparto lo que dices, estamos en esta realidad, esos libros también dicen cosas duras, pero no son, no sé, está lejos. Claro, no está lejos, ¿no? Y además la realidad está superando a la ficción. No, y también mira cómo está nuestro mundo, no solo este mundo de pandemia, sino en general, cómo está nuestro mundo. Y yo una vez me estaba preguntando cuando leí un cuento antiguo, un cuento de Navidad antiguo, a alguien que se cortó las trenzas para darle el regalo a la otra persona, que, bueno, era un cuento muy antiguo de Navidad, y cuando yo terminé de leer dije, esto ya no se podría escribir ahora, es imposible, porque el mundo de ahora ya no es así. Y por eso cuando leo, por ejemplo, novelas como la de Mónica Ojeda, ¿no? Nefando, digo, qué tremendo. Esta es la literatura que nace en este mundo en el que vivimos, en el mundo en el que estamos ahora. Nace de este tipo de literatura. Esta es el reflejo de nuestros tiempos, ¿no? Así es. Y por eso me parece como importante, no solo quedarnos como con la nostalgia de lo que fue o una visión, no sé, idealizada. La literatura es justo para mirar los espejos, ¿verdad? Sí. Así es. Toda la razón. Un aplauso para ti, Sandrita, muchísimas gracias. A todos nuestros amigos y amigas por acompañarnos. Ha sido, sí, yo estoy así con escalofrío de escucharte a ti, Sandra, de todas tus reflexiones, muy entusiasmado de la calidad de escritora que eres, de fantástica ser humano que eres, va ligado, pero muy orgullosos de tener este tipo de escritoras en nuestro país, ¿no? Y ven algunos amigos y amigas de diferentes partes de Latinoamérica, que eso también es parte de la pandemia, que ya no llegamos solamente a Quito o a nuestro país, sino que también nos miran amigos de Chile, de Argentina, están pendientes. Y hoy a un grupo de argentinos mandaba y les decía, vamos a entrevistar a una escritora ecuatoriana, poeta ecuatoriana, que quisiéramos que ustedes la conozcan, escuchen. Muchos te conocen, pero algunos no. Entonces, en ese sentido también este programa es para eso, para dar a conocer y reflexionar con los invitados y invitadas. Ay, y solo un regalo para la audiencia de ustedes. Para descarga gratuita, el libro Andinismo en la azotea, de Buenos Aires Poetry. La editorial, por el tiempo de pandemia, puso a disposición la descarga gratuita del libro. Es un libro para adultos, de poesía, totalmente descargable, de la editorial Buenos Aires Poetry. Solo lo buscan Andinismo en la azotea para descargar. Ya ven, nos vamos además Ese con es un mi regalo. ¡Qué bueno! Y para quienes se están uniendo recién, les recuerdo que este programa igual va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Cuando quieras, Sandrita, también lo puedes compartir. Nos manda Toto Torres, saludos desde Colombia. También un abrazo
para allá. Entonces, no nos queda más que agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, Ojo Alado, Mosaico Espacio, Mousse and Cake y César Cerraduras Ecuatorianas y por supuesto a la querida librería El Oso Lector. Y para ti, Sandra, un abrazo enorme. Mil gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia, todo este recorrido lector y un abrazo para toda la gente que nos ha escuchado, nos ha visto y comparte estos programas de Letras Palpitantes. Hasta la próxima. Un abrazo virtual para ti. Un abrazo, nos vemos. Con su polizón de nardos. El niño la mira.